En la ciudad de León amanece una iglesia de amor que no perece. Dios de pactos te da la bienvenida. Amén. Que Dios le bendiga. Puede sentarse, siéntese. Siéntese un segundo. Gloria al Señor. Mire, ayer fuimos ministrados. Hoy el Señor nos ministra desde que entramos por esa puerta. No puedo empezar a predicar sin decirle cómo lo identificamos con ese drama. A la edad de 14 años me alejé del Señor. Y me alejé por lo mismo que muchas veces argumentamos. Fui perdiendo el deseo de orar. Fui perdiendo el deseo de leer la Biblia. Fui perdiendo el deseo de asistir a la iglesia. Y cuando quise abrir los ojos, ya estaba con ropa de los egipcios. ¿Y sabe cuántos años pasaron para poder volver al Señor? A los 32 años pude regresar al Padre. Avanza Dios. ¿Y de qué manera regresé? Condenado a 30 años en una prisión de alta seguridad por narcotráfico. Y cuando los jóvenes presentan ese drama, usted se traslada al mundo espiritual. Bendito sea Dios. Y usted dice, esta es la realidad que a día de hoy mucha gente está viviendo. Gracias. Por eso hoy quiero que le preste atención a la palabra que vamos a compartir. Quizás en mi tiempo no encontré quien me ayudara. Pero gloria a Dios por los hombres y mujeres que Dios prepara hoy y ponen este tema en el corazón de ellos. Porque donde quiera que hay una advertencia, porque hay peligro. Y en todos los años que tengo de ministerio, nunca hubiera visto un tema así. Nunca hubiera compartido una palabra como esta. Entonces quiero que le preste atención, por favor, porque vamos a ministrar bajo el tema advertencia. La guerra espiritual es algo serio. Y cuando no le prestamos la atención debida, podemos terminar herido, mal herido, derrotado. Pero cuando abrazamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y caminando, creyendo en el centro de la soberana vocación, el resultado será un solo: victoria, victoria, victoria. Porque el Dios que te llamó, Él se encargará de abrir la puerta para que avance. Y hoy quiero hablar sobre el tema advertencia. Y el libro que hemos seleccionado es el libro de Hebreo. Venga conmigo por favor al libro de Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2, y vamos a leer por lo menos el versículo 1 hasta el 4. Cristo, el autor de nuestra salvación. Lea conmigo por favor. Hebreo capítulo 2. Nos ponemos de pie para honrar la palabra. Hebreo capítulo 2, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de los tres grandes. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Diga conmigo, no sea qué. No sea qué. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión
transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Pedimos que tome el control en estas palabras que vamos a ministrar. Pero estoy seguro, Padre, que si tú tomas el control, un corazón será confrontado. Y uno solo que sea confrontado, vale la pena venir de Madrid. Uno solo, Señor, que tu palabra le ministre. Uno solo. Tú lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Cuando nosotros analizamos el libro de Hebreo se escribió especialmente para los judíos creyentes que estaban sufriendo persecución y estaban desanimados. Muchos de ellos lo golpeaban. Muchos de ellos le quitaban sus propiedades. Otros de ellos lo metían en la cárcel. Y esta persecución había provocado que los creyentes judíos se desanimaran. Y muchos de ellos querían volver atrás. Cuando vemos el propósito por el cual se escribió este libro, número 1, el escritor anima a sus lectores a que mantengan su confesión hasta el fin. Número 2, lo estimula a que mantengan su fe hasta el fin de esta carrera. Y número 3, les anima a que no vuelvan a condenación por abandonar la fe en Cristo. Entonces, cuando analizamos el propósito del libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos tiene 5 advertencias que podríamos predicar el año entero. Pero yo quiero tocar, aunque sean pinceladas, de esas advertencias. Al final del libro de Hebreos, lo único que persigue es que tu fe se mantenga activa. Que lo que tus ojos ven no apaguen la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Lo único que el escritor de Hebreo quiere es que te mantenga expectante. Y por eso Él anima que caminemos hacia el avance de la madurez espiritual. Y de las 5 advertencias que aparecen en el libro de Hebreos, la número 1 es la que hemos leído. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, porque el Señor nos avisa. ¿Sabe por qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si nos apartamos de la verdad, no ponemos en riesgo nuestra salvación, no la perdemos. Amén. Así es. Entonces, por eso el escritor de Hebreo dice: por tanto es necesario que atendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le digo algo: alguna gente se alejan del Señor, pero son malos que se deslizan en Él. Aunque es un congreso de jóvenes, estoy hablando al corazón de una asamblea. Porque hay gente adulta que están peor que muchos jóvenes. Quiero que le preste atención a esto. Deslizarse es un proceso lento pero constante.
y voy perdiendo el deseo de las cosas de Dios. Y antes oraba 3 veces al día, ya oro una sola vez. Al final dejo de orar, ya la Biblia no la leo. Yo la Biblia la uso cuando me invitan a la iglesia y solamente la abro y la miro. O leo la Biblia cuando me dicen: hermano Víctor, usted tiene un mensaje. Después la Biblia ni le pongo la mano. Hemos aprendido de nuestros padres espirituales que la disciplina, lo que contribuye al crecimiento en Dios, es la oración, es el ayuno, es el estudio de la palabra. Y antes entendíamos que debíamos ayunar. ¡Qué bueno! Así es. ¿Sabes? La tardanza en ocuparse de los asuntos espirituales trae muerte espiritual. Por eso el escritor de los Hebreos advierte del peligro que hay cuando no escuchamos con diligencia, atentamente, cuando no ponemos en práctica lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque corremos peligro. Y quiero que note el aviso que nos está dando el Señor. Él le advierte a sus lectores el peligro que hay cuando caemos en esta práctica, porque podemos deslizarse. ¿Sabes? El escritor de los Hebreos, yo mientras leía esto decía: lo veo como un buen pastor que lo único que quiere es el bien de sus ovejas. Y si hoy el Señor ha traído este tema a la casa de Dios de pacto, es porque hay alguien que, si hay algo que le preocupa, es el bienestar de sus ovejas. A veces ni siquiera nos imaginamos lo que cuesta organizar una actividad como esta. Y cuando quitamos la mano de obra humana, cuando quitamos el mundo espiritual, se revoltea. Porque Dios está trayendo un aviso a alguien para que se mantenga apercibido de los peligros que le acechan cuando pierde el deseo de envolverse en las cosas espirituales. Ponemos muchas cosas en juego. Algunas que te enseñan: si tú eres salvo, te vas a salvar para siempre. Y yo me pregunto, esos hermanos que enseñan que si tú eres salvo por siempre, haga lo que haga, es que no leen aquí en la Biblia que la Biblia enseña que si tú naces puedes morir. Esos hermanos que enseñan que tú eres salvo, siempre salvo, ¿será que no han leído en la Biblia que cuando nosotros vivimos en el pecado, morimos espiritualmente en nuestra relación con Dios? Anoche nuestro guerrero Eber predicaba, y una cita que él tomó fue Jueces 16:20. Y esa cita enseña que cuando Sansón decidió vivir en pecado, quiero que note, cuando usted lee la historia, él cometía errores y Dios usaba esos errores para cumplir su propósito en él. Pero él persistió. En 20 años de ministerio, Sansón hizo 2 oraciones nada más. Se entretuvo con el pecado. Y Dios utiliza tus errores para levantarte y decirte: hijo mío, hija mía, por ahí no. Y quizás te empeñe en decir: no, es que como me levanté ayer, me levantaré mañana. Un día te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo se ha alejado. ¿Sabes? Cuando nosotros analizamos lo que enseña la Biblia, porque en una ocasión hablé con alguien y ¿sabe qué me dijo? Pastor, yo respeto su posición, pero la Biblia enseña que la salvación es por gracia. Sí, hijo, la salvación es por gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos, pero podemos perder
y el don que nos da la gracia si no lo cuidamos. ¿Qué dice Santiago 1:17? Que dice una cita muy conocida. Toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen ¿de dónde? Mire, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy, y el Dios de hoy seguirá siendo el mismo Dios de mañana. Y toda buena dádiva viene de Él. Así es, gloria a Dios. Le digo algo, el cuerpo humano es un don de Dios y no lo merecemos. La vista que tenemos es un don de Dios, tampoco lo merecemos. El oído es un don de Dios y no lo merecemos. No merecemos nuestra familia. No merecemos ni siquiera las posesiones que podemos tener. No merecemos ni siquiera nuestra propia vida. Porque todos son dádivas que vienen de Dios. Pero todas esas dádivas, si no la cuidamos, la ponemos en peligro. Si no la cuidamos, podemos perderla. Por eso dice el escritor de Hebreos: tengan cuidado. Un anillo se desliza de los dedos y no nos damos cuenta. La mala hierba en un de repente pueden cubrir todo un jardín. El aire se escapa lentamente de una pelota o de un neumático. Las habilidades, el guerrero que tocó el saxofón, las habilidades de tocar un instrumento, de hablar un idioma, si no lo cuidamos, lo perdemos día a día. De la misma manera podemos perder todos los dones que Dios nos da por gracia. Recibe la gloria, Dios. Gracias. Hebreo dice: tengan cuidado porque pueden deslizarse. Deslizarse es lo contrario a ser conducido. Y si yo quiero llegar a Madrid, yo necesito conducir un automóvil. Yo necesito conducir una moto para yo poder llegar al lugar que quiero ir. De la misma manera, yo necesito permitirle a Dios Espíritu Santo que guíe mi vida segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras año. Necesito permitirle a Dios Espíritu Santo que guíe mi vida en el camino angosto que voy transitando. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el abrazo de Dios? Santo. El tema es advertencia. Qué bueno, Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú solo en tu habitación o en el lugar donde tú oras dijiste la palabra que dijo Jacob: esto es casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios estaba aquí y yo no lo sabía? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste con Dios y dijiste: hoy no voy a comer alimentos, hoy no voy a hacer nada de eso, porque quiero acercarme a Dios? ¿Sabes? Jesús dice que ninguna de las ovejas que están en sus manos puede arrebatarla, pero enseña que podemos deslizarnos. Advertencia. Bendito sea Dios. Aviso de parte de la palabra de Dios. ¿Sabes? Quiero que note la segunda advertencia que tiene el libro de Hebreos con Cristo. Hebreo 3. Y si leemos el versículo 7, mire lo que dice. Lea conmigo, por favor.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras, escuche esto, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. Versículo más. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mire lo que dice el versículo 12. Después de narrar lo que pasó en el desierto, aquí viene la advertencia. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de qué? Del Dios vivo. Que no haya esa falta de confianza, que no exista para apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho lo que perdemos. ¿De qué está hablando? La segunda advertencia que hace Hebreo es el peligro de serle infiel a Dios. Un padre va caminando en un bosque con un hijo joven y llega donde hay un río de agua profunda. Hay una sola manera de cruzar ese río, y es que hay un árbol que cayó y se estableció como puente. Y cuando llegan allí, el padre le tiende la mano a su hijo y le dice: hijo mío, agarra mi mano y vamos a cruzar ese río juntos. Yo le pregunto, si el hijo no toma la mano del padre, ¿qué va a pasar? Le va a tocar cruzar el río solo. Y esta desconfianza va a desagradar a su padre. Pero si el hijo decide tomar la mano de su padre, van a cruzar el río juntos. Es lo mismo que explica Hebreo. Llegó un momento en que cuando el pueblo de Israel debió tomar la mano de su Padre Celestial para cruzar el Jordán, pero su falta de confianza no lo hicieron. Y esta falta de confianza desagradó a Dios. Pero no solamente eso, escuche. Bendito sea Dios. Algo aún todavía peor. Por su falta de confianza, una generación entera no cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. 40 años vieron mi milagro. Por la incredulidad de ellos no recibieron la promesa, ni recibieron lo que Dios había determinado entregarle. Vamos a Dios. Wow. Y todo el que está aquí tiene una promesa de Dios. Así es. Todo el que está aquí, Dios determinó entregarte algo de valor. Quiero que note algo importante. Quiero que note algo importante. El escritor de Hebreo está hablando directamente, ¿sabe de qué? De la apostasía. Hay dos tipos de apostasía: apostasía teológica y la apostasía personal. La apostasía teológica no nos va a hacer daño, porque ninguno de los que estamos aquí que nos digan que Jesucristo está en un Burger King comiendo hamburguesas, usted va a creer eso. Eso le hará daño al pueblo de Israel, que vino Jesús y ellos no lo recibieron y está esperando que vuelva. Bendito sea Dios. Pero usted y yo, eso no nos va a hacer daño. Pero la apostasía personal puede acabar con lo que tú eres en Dios. Bendito sea Dios. Por eso el escritor de Hebreo aquí está hablando nada más ni nada menos que de la apostasía. Por eso en el 3:12 dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Porque la palabra apostasía lo que quiere decir es apartarse, abandonar, rebelarse,
La palabra apostasía no es nada más ni nada menos que terminar una relación salvadora con Cristo Jesús. La salvación es como el matrimonio. La salvación es una relación. Por eso Primera de Juan dice: el que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, por eso en la cápsula que daba nuestro pastor, préstele atención a eso. La salvación es como una relación. Pastor, ¿a qué edad puedo casarme? No hay edad. Pero deme un indicativo. Tú necesitas tener 3 madurez: madurez emocional, madurez espiritual y madurez económica. Mientras no tenga esas 3 madurez, puedes tener 40 años, no está listo para casarte. ¿Qué va a proveer lo necesario? La salvación es como una relación. Por eso es que el escritor de Hebreo toma como ejemplo a Moisés y lo que pasó en el desierto. ¿Usted conoce lo que pasó en el desierto? ¿Usted conoce? Moisés fue el líder que guió al pueblo de Israel para llegar a su promesa, lo que Dios le había prometido, que era la tierra de Canaán. Dice la Biblia que el Señor libertó a 600,000 hombres. Agréguele la mujer y los niños. No había televisión en ese tiempo. Entonces el pueblo pasaba de 1 millón de personas. 430 años esclavo en Egipto. Y Dios levanta a este hombre que desde su nacimiento venía teniendo problemas con los demonios, porque lo primero que hicieron fue que lo echaron en el río Nilo, que era la deidad más grande de los egipcios. Bendito sea Dios. Pero había una promesa en él. Si te mantienes expectante y agarrado a lo que Dios te entregó, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay nada que te saque del carril. No, aún lo que viene a tu vida es permitido por Dios para llevarte a otros niveles. Dios utilizó a Moisés para llevar al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo vio milagros, ese pueblo vio señales, ese pueblo vio prodigios. Y la mayoría de ellos no entraron a la tierra.